Bienvenidos a una nueva masterclass de procedimiento constructivo Ardila. Mi nombre es Isaura Ardila y en estas masterclass vamos a ver otro ejemplo de descompuesto y en esta ocasión, y por ser el último ejemplo que vamos a analizar en estas masterclass, vamos a introducir otro concepto, como es la coordinación de los diferentes gremios en una obra. En masterclass anterior hemos analizado las 5 reglas aplicadas a otros ejemplos de estructura y albañilería y además hemos ido introduciendo conceptos como era el de criterio de medición, pero además, como he dicho, voy a introducir otro concepto que también es muy interesante que veamos. Porque nosotros cuando hacemos un descompuesto en obra, cuando llevamos el peso de la ejecución y la organización de la obra, no nos podemos limitar a descomponer lo que leemos o vemos a simple vista. Tenemos que ir mucho más allá, previendo todas las necesidades de nuestra obra. Tenemos que tener todo preparado y organizado para que nuestra obra no haya imprevistos, no haya contradicciones y no haya problemas, que los contratos que hagamos salgan bien y esté todo claro y todo definido y no andemos con aumentos de contratos y ampliaciones que lo que hacen es desvirtuar nuestro objetivo. Estáis viendo en pantalla las 5 reglas que si habéis visto masterclass anteriores ya os las sabréis. No os vamos a olvidar la base de datos conocidas y estandarizadas. ¿Por qué? ¿Porque están mal? No porque están mal. Pero nosotros, una constructora, hoy por hoy no tiene oficiales. Es muy raro. Yo sí, a lo mejor alguna empresa de reforma sí, pero una constructora de edificación no suele tener y cada día menos personal en plantilla. Personal de coste directo, porque de coste indirecto, como ya veremos, sí tiene. Pero personal en plantilla que realmente está ejecutando la obra no, porque lo subcontratamos. Al subcontratarlo no nos interesa dividir cuadrillas, ni oficiales, ni ayudantes, ni en las horas. Realmente lo que nos interesa es contratarle esa ejecución a otra empresa especialista en pintura, que es realmente lo que hacemos con cada gremio. Por eso nos olvidamos de estas bases de datos, porque no las podemos utilizar para hacer nuestro seguimiento económico. No nos son útiles para este fin. En este caso, para hacer el seguimiento de la obra, valorarla de la forma correcta, evitándonos imprevistos y problemas futuros. Para poder contratar esa obra necesitamos hacer los descompuestos como os estoy explicando y no con esta base de datos más estándar o más conocidas. Si leéis la partida, principio normal, metro cuadrado de aplicación de pintura, plástica a color, en paramentos verticales horizontales con pintura plástica, acabado liso, incluso lijado y emplastecido. Si aplico mi segunda regla de paquetizar en lotes de contratación y puesto que yo no voy a comprar la pintura porque no me interesa, por gestiones, por muestras, porque no me va a salir más barata que una empresa especializada en pintura que va a comprar mucho más que yo lo que voy a hacer es contratar la ejecución de la pintura, incluido el material. Entonces tengo claro que necesito a una empresa que me proporcione esa mano de obra y ese material. Y en principio sería lo que estáis viendo en la pantalla. En la partida no se define si el acabado dice liso, pero no define si es mate, satinado o brillante. A nosotros como constructora nos interesa mate, que canta menos los defectos. Lo normal es que sea mate. Además me habla de color, pero no me habla de qué tipo de color. Y en esto el precio puede cambiar mucho, mismo metro cuadrado, de ser una pintura blanca o color suave a un granate, un negro, puede cambiar muchísimo. Porque los tintes que se utilizan en los colores oscuros son muy caros y en este tipo de pinturas llevaría mucho. Con lo cual sería una gran diferenciación en cuanto a precio. Se opta por unos colores más neutros, con lo cual entendemos que va a ser un color suave. Si seguimos analizando la partida, vemos que esta se refiere a paramentos verticales u horizontales. Y aquí nos tenemos que parar. ¿Por qué? Por el orden de ejecución, por la forma de aplicación. Si yo voy a colocar el techo y las paredes del mismo color, el pintor va a ir más deprisa, pues no tiene que recortar el techo, no tiene que proteger las paredes a la hora de pintar el techo, no tiene que aplicar 2 pinturas, aunque el techo sea blanco, pues otro color. Va a ir más deprisa e incluso puede hacer la aplicación con pistola. A él el rendimiento le sale mejor, con lo cual si la pintura en vertical y en horizontal es la misma, sería un poco
podríamos conseguir un precio más favorable, más barato, por decirlo de esta manera. ¿Qué pasa? Que estamos al principio de la obra y esta es una partida estándar. Puede que durante la obra la dirección facultativa decida que no, que el color de horizontal y vertical son diferentes. Con lo cual, si hemos hecho nuestra previsión económica en el mejor escenario posible, tendríamos que asumir una importante desviación, importante porque son muchos metros cuadrados. En el ejemplo estoy poniendo que son 8.000 y pico, más de 9.000, pero podrían llegar a ser 20.000 o 30.000, con lo cual no me puedo arriesgar. No sé lo que va a pasar mañana y en una obra de un cierto volumen económico, cuando hay muchas cosas en juego, pues no te vas a pelear con una edición facultativa por los techos en blanco, las paredes no, por mucho que la literatura diga, porque tampoco está diciendo la literatura que sean iguales, y en esto hay que tener mucho cuidado. Tampoco ahí se está especificando que tengan que ser del mismo color, con lo cual yo me curo en salud, mido mi obra, separo paramentos verticales de horizontales y considero que van a tener colores diferentes. Otra cosa que tendría que hacer es definir las aplicaciones, porque ahí pone pintura plástica, acabado liso, lijado y emplastecido, pero no dice cuántas manos de pintura, y si no lo dice y no lo especificamos, pues puede que la empresa de pintura nos haga 2 manos, cuando en un acabado en condiciones lo suyo es que se elige, se haga un primer fondo y se emplastezca y luego se leen 2 manos de acabado. Vamos a ver cómo con el concepto de coordinación que he empezado diciendo, vamos a revisar nuestra obra. Primero revisaré mis paramentos, porque no es lo mismo que yo vaya a hacer una pintura en liso sobre un paramento maestreado o sobre un pladur bien ejecutado que sobre un Buenavista. Sobre todo le tendré que definir al pintor sobre qué paramento va a trabajar y qué acabado quiero que tenga, aparte de la calidad del material que ya hemos mencionado. Entonces, si veis, son 4 cosas. Calidad del material, que no todas las pinturas plásticas son iguales y hay muchísimas diferencias. La calidad que yo le estoy entregando a él. Además, le tendré que definir la calidad que quiero que él me dé y sobre todo en función de lo que yo a él le estoy dando como paramento. Y por último, tendré que definir qué proceso quiero que lleve a cabo. Si le va a dar ese fondeado con su plastecido previo lijado y 2 manos de acabado o una mano de acabado, porque todo esto cambia mucho el precio. Pero es que además tengo que analizar la tabiquería con la que yo he ejecutado mi obra. ¿Por qué? Porque está claro que si es de cartón yeso, el acabado en liso, pues el pintor ahí me tiene que hacer una mejora económica porque va a trabajar en principio bastante mejor. Si es un tabique de albañilería, entraríamos a analizar cómo está el yeso, si maestreado y con qué calidad y cómo está ejecutado. Pero es que además, si es de gran formato, sabéis que la ejecución de un gran formato no es igual que a una albañilería. Y hay ciertas bandas elásticas y hay ciertos cortes en el yeso y ciertas juntas. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de contratar al pintor y ver cómo está nuestra obra, ver lo que le damos y ver lo que le exigimos, que será en función, el precio de nuestra obra va en función de todas estas características. Pero no he terminado, tengo que saber cuál es mi pavimento. Y empiezo a tomar decisiones. Si mi pavimento es de madera o laminado, yo no quiero que haya nadie trabajando encima de él o cuanta menos gente haya trabajando, mejor. Evidentemente, el montador de este suelo o a la hora de colocar el rodapié o a la hora de mover el material por la vivienda puede ocasionar cierto deterioro. Por eso yo siempre he contratado al pintor con la última mano que pase por detrás del pavimento de madera. No todos los pintores les gusta esto porque, claro, para ellos es volver a proteger zonas y es más dinero y más trabajo y menos rendimiento. Pero la mayoría sí acceden a un repaso gratuito tras el paso del pavimento, del colocador de la madera. Por lo menos ese repaso sí está incluido. Si no tienes en cuenta esto, te van a comer los repasos de la pintura. Si mi suelo es un porcelánico, un mármol, tengo que tener también mucho cuidado, pero como se necesita, por ejemplo, el mármol, cuando yo lo siento con mortero, tiene un proceso de secado y no me puedo permitir el lujo de hacer esto con la vivienda casi terminada en pintura, sobre todo por plazo. Así es que en lugar de estos repasos, pues le diré al pintor que pase el último
y que me proteja esos suelos. Cuestiones que hay que analizar, sobre las que hay que tomar decisiones. Y según todas las decisiones que te pongas encima de la mesa, pues conseguirás un precio de pintura a otro. Lo que no vale es contratar de cualquier forma y luego ya veremos cómo resolvemos todo esto. Pero es que además tengo una carpintería de madera que no solo tengo que organizar con el pintor, sino también con el suelo de madera. Pero si la madera es lacada, en mi experiencia, siempre ha sido mejor colocar las puertas encima del suelo y después de que haya pasado el pintor y dejar al pintor como remate. Y hablando de rodapiés, si el rodapié va clavado, lógicamente lo colocaré detrás del suelo y detrás de las puertas de madera, o dejaré pendiente el remate encuentro, rodapié, plinto o parte inferior de tapajuntas para hacer un buen encuentro. Desde luego, si el rodapié va recibido con cemento cola, al final va a producir una cierta humedad hasta que se seque en función del paramento y en función del material a recibir. Y esto se haría antes de que pasara el pintor, lógicamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos que estudiar nuestras variables, nuestra obra, y que cuando un oficio nos falla tenemos flexibilidad para avanzar en otro. Lo que tenemos que saber es que no hay ninguna decisión que sea perfecta. Todas tienen sus pros y sus contras. Nosotros debemos conocer esos pros y contras de cada escenario, que hay muchas, como estáis viendo, hay muchas posibilidades. Plantearnos así esto en nuestro descompuesto y plantearlo así en el contrato con los diferentes oficios. Y esto al final es lo que se llama organizar una obra, previendo todos los detalles mucho tiempo antes de que entren los oficios en la obra. Y cómo conseguimos respetar nuestras previsiones. Y nuestras previsiones, como ya os he dicho, empiezan desde el descompuesto. Porque cualquier variante, por ejemplo, si yo elijo pintar sobre el suelo de madera y tengo que protegerlo entero, pues tendría en este descompuesto que figurar una línea de protección de suelo o de carpintería de madera que lleva implícito un coste. Lo puedo separar a una línea o lo puedo poner como parte del texto de las líneas que ya tengo. Pero lo que tengo que tener claro es que va a implicar un aumento. Lo lógico es que implique un aumento en el precio unitario de esa línea, de esa contratación. Como ya hemos visto y hemos hablado, intentaremos contratar los máximos recursos, como podían ser los repasos, la protección de pavimentos. Y con esto hemos introducido quizás otro concepto un poco más complejo, porque exige un análisis más exhaustivo de cómo entran en juego todos esos oficios. Pero haciendo estos análisis, como realmente controlamos una obra. Y estamos preparados para resolver cualquier contingencia. Y con esto he terminado esta masterclass. Si tenéis dudas, como siempre, dejarlas en los comentarios, que las responderé en breve. Y por mi parte, pues os veo en la siguiente masterclass. Hasta la vista.